Cuidado con los micrófonos, porfis. Ya, sigamos ahora. ¿Se escucha bien, Nisi, cierto? Sí, Lucas, súper bien. Ya, Ya, em, si bueno, queréis leer esto tú, pues. ya. Eh, ¿De qué están formados? O sea, los átomos, ¿qué están formados? Ustedes saben que los átomos son partículas, en primer lugar, súper chiquititas. Todo está compuesto por átomos, ya, y el átomo no se puede dividir. Quien sea capaz de destruir, de dividir un átomo, es la misma persona que puede dividir cero entre cero. ¿Cachan? No se puede, ¿ya? No se puede. Entonces tenemos también acá, muy importante, las partes, ¿ya? Algunas formaciones, por ejemplo, de lo que es el átomo. Como se puede ver, tiene un núcleo, ¿ya? Que lo pueden ver ahí que está de color azul, color rojo. En ese núcleo, en el centro, ¿ya? Se encuentran los protones y los neutrones, ¿ya? Los protones tienen carga positiva, ¿ya? Son siempre positivos. Los neutrones no tienen carga, ¿ya? Por eso se llama neutrón, ¿ya? Porque no tiene ninguna carga. Afuera, como se puede ver, se tiene la nube electrónica, ¿ya? ¿Por qué se le dice así? Porque los puntitos grises que ven ahí son los electrones, ¿ya? Los electrones son negativos, ¿ya? Los electrones son como las partículas pequeñitas, ¿ya? Que se usan para unirse a otros átomos, ¿ya? Y los electrones van a ser súper importantes, ¿ya? Y ahí van a ver por qué después más adelante los tipos de enlace, porque es muy importante aprender el tema de los electrones, porque después con los electrones se va a trabajar en química orgánica también, ¿ya? Entonces tenemos acá región alrededor del núcleo, ya formada por capas de electrones, ya. Y por último, tenemos que esas líneas que están así, que hacen como el símbolo de nuclear, por así decirlo, eh, esas líneas que están ahí se llaman orbitales, ya. Que los orbitales son los recorridos que tiene cada electrón, ya. Cada electrón Lucas, tiene como un recorrido, entonces se dan así como una vueltita y otra vueltita y otra vueltita. Eso vendría siendo como en grandes rasgos. Si quieres agregar algo, Easy. sí, mira, quiero explicar una cosita. Ya, mire, en el núcleo, que está formado por protones y neutrones, se encuentra la mayor masa del átomo, ¿ya? El átomo está formado casi en su totalidad por espacio vacío. La nube electrónica se dice que es como una nube porque hay electrones dispersos en regiones del espacio que serían orbitales, ¿ya? Eso. Porque este diagrama es como del modelo antiguo, pero el modelo actual, los orbitales atómicos son regiones del espacio en donde hay electrones como dispersos y que se van moviendo, ¿ya? Para que sepan, Exacto. y el átomo está formado casi en su totalidad por espacio vacío. Y los electrones, o sea, los electrones de valencia sirven para hacer enlaces químicos, ¿ya? Para formar moléculas, como estábamos viendo delante. Como decía Lucas, ¿ya? Y los electrones tienen carga negativa, los protones son positivos y los neutrones son neutros, pues. Y la carga No tienen positiva carga. del núcleo con la carga negativa de la nube electrónica, como que se balanzan y hace el átomo más, ¿cómo decirlo? Estable, hace al átomo más estable, ¿ya? Exacto. Es súper ¿Alguna duda? importante eso. Las pelotitas negras dice son electrones. A ver, voy a ir al chat al tiro y nos preguntan. Javier dice, ¿las pelotitas negras son electrones de valencia o son otra cosa? No, mira. Lo que pasa, Javi, es que esas pelotitas grises que tú ves ahí son los electrones en general. Los electrones de valencia se le dicen a los electrones que están en el último nivel de carga. Ya, eso lo En vamos a el ver último cuando orbital. veamos. Exacto, cuando veamos configuración electrónica, creo que es el modelo de Born, si mal no recuerdo, con configuración electrónica. Ahí se descubre el electrón de valencia. Como dice bien la ICI, es el electrón que está en el último orbital. O sea, por ejemplo, acá no se va a ocupar como eh, eh, ese modelo, por decirlo así, para ejemplificarlo, sino como un círculo con un círculo más grande, con otro círculo más grande, con otro círculo más grande. Entonces, el electrón que esté en el círculo más grande, o sea, el que esté más alejado, va a ser el electrón de valencia.
pueden haber un electrón, dos electrones, ya, pueden haber un montón de electrones de valencia, ya. Felipe nos Em, pregunta, ¿eso tiene que ver con que algunos átomos son más grandes que otros? sí, mira, sí, hay átomos más grandes que otros dependiendo del tamaño de la nube electrónica, porque mientras más electrones tenga el átomo, más grande va a ser, porque van a haber más orbitales, ¿ya? Van a haber más, los orbitales tienen, o sea, una forma definida en que rodea el núcleo. Por ejemplo, el orbital, hay el P, el D, ¿cachai? Hay distintos orbitales. Eso lo tenemos que ver después ya. Y cada orbital tiene una forma distinta. Hay uno que tiene como forma de mariposa, son regiones del espacio y cada vez se va haciendo más grande, ¿ya? Y sí, Exactamente. y depende, y de eso depende el tamaño del átomo. Y mira, a la compañera anterior, es que este dibujo solo se ocupa para ejemplificar. El átomo en verdad no es así, ¿ya? Pero mira, si te fijáis aquí en el núcleo, hay tres protones y tres neutrones, ¿ya? O sea, hay tres pelotitas rojas y tres pelotitas azules. Y entonces van a haber tres electrones también, ¿ya? Entonces em, sería como un Una, átomo de litio, neutro, hidrógeno, helio, litio, así, sí. O creo que también puede ser, de ¿cómo se litio. llama? Sodio. ¿Sodio puede ser también o no? No, creo que es litio, porque, a ver, hidrógeno, después viene el helio, después viene el litio, berilio, el litio. El litio tiene tres Ah, sí, protones. porque el litio está en el grupo, sí, ya, Este sería un átomo de súper. litio. Entonces, Ya ahora Javiera nos dice, cabres. entonces esas tres son representaciones de los electrones. Farías dice sí, muy bien ahí. Tenemos, esto es estructura atómica. Sí, pero como en general, porque más adelante nos vamos a dar cuenta, como dice la ICI, que la estructura va cambiando, porque este modelo que está acá es como para que tú te hagas una idea de cómo puede ser, pero después cuando veamos los modelos atómicos, ahí nos vamos a ir dando cuenta que la cosa no es tan así, ya es como similar, pero tiene como más detalles que vamos a ir viendo. Javiera nos dice, ya entendí, gracias, y Felipe dice, esto tiene que ver con la tabla periódica, ¿cierto? Sí. O yo pensé que iba a decir esto en qué afecta a Huachipato, weón, que me tienen pegado con eso. Cualquier chocolate al suelo. Exacto. Bueno, sí tiene que ver directamente con la tabla periódica, ya que las propiedades de la tabla periódica y cómo están organizados los elementos químicos tienen también como su cierto impacto. Por ejemplo, están organizados, hay grupos también, los niveles Los de orbitales, carga. O sí. sea, Los exacto. orbitales Hay, de los elementos, como que le dan propiedades, y también el número de electrones, de protones y todo eso, y se van agrupando en la tabla periódica con respecto al número de protones que tienen. ¿Cachan? exactamente. Porque después cuando veamos los grupos también son la cantidad de electrones de valencia que hay. Entonces, la ubicación que hay es fundamental, porque la ubicación de cada elemento en la tabla periódica nos entrega información de cuántos electrones tiene, cuántos protones, cuántos neutrones, ¿cachan? Entonces es muy importante eso, cuánta electronegatividad tiene, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la tabla periódica y sus propiedades, ¿ya? Oigan, quiero añadir la última cosita. Miren, el modelo actual que está rigiendo actualmente del átomo se llama modelo mecano cuántico, ¿ya? Y cuando veamos modelo mecano cuántico, tenemos que ver toda la configuración electrónica, ver las partes del modelo mecano cuántico. Mira, el modelo mecano cuántico tiene su nube electrónica, tiene su núcleo, y como le digo, en vez de órbitas, como el modelo de Bohr, ahora se transformaron en orbitales, que son regiones del espacio, ¿ya? Pero todo eso, Exactamente. bueno, veamos un modelo mecano cuántico, que es bastante complejo igual, pero Pero no es tanto. Vamos a ver lo esencial para lo que entra como para la PSU, ya. Sí, ya, miren. sí se ve que son hartas letras, pero al fin y al cabo vamos a tener que aprendernos como cuatro nomás. A ver, para terminar con la pregunta que dice, son tres grandes temas en química de estructura atómica, química orgánica y reacciones químicas de estequiometría. Sí, la verdad es un buen resumen, ya, del modelo de química, ya. Dice, acá José nos pregunta,
cuando piden reconocer un elemento de la tabla periódica, hay que fijarse en el número de electrones. No, en el número ¿Cómo? de protones. Exacto. Pero ¿a qué se refiere como Porque el con número de reconocer electrones puede un... cambiar y, por ejemplo, los iones, puede haber un catión y un anión. Entonces el número de electrones puede cambiar. ¿Cachai? O sea, se puede perder un electrón o se puede ganar un electrón. Pero el número de protones nunca va a cambiar. Y por eso están definidos, agrupados así en la tabla periódica. Exactamente, es muy importante eso. De hecho, esa pregunta, había una pregunta en la prueba de química que hacía referencia a eso, cuando estaban intentando explicar con la estructura de Lewis el flúor, creo, y tenías que saber que como era un anión, ya se estaba presentando un anión, esto iba a ser negativo, entonces cambia totalmente ahí la estructura, es muy importante. ¿Qué dice? Los Ya, mira, protones que indicaban, aquí dice, los los protones protones. no cambian. Mira, para terminar un poquito, dice, los protones no cambian, los electrones sí, son lo único que cambian, nos dice Sebastián. Y Anaí nos dice, los protones que indicaban. Los protones indican qué elemento químico es, po. Por ejemplo, si tenía un átomo que tiene un protón, significa que es hidrógeno. Si tenía un átomo que tiene 3 protones, significa que es litio. ¿Ya? Me indica qué elemento es. Por eso están así en la tabla periódica por protones, ¿ya? Ya miren, chiquillos, para ir avanzando, también tenemos, esto es importante que lo vean, que sepan diferenciar el número atómico del número másico, ¿ya? Miren, el número atómico indica el número de protones que tiene el núcleo de un átomo. Da identidad al elemento. Si el átomo es neutro, también se determina la cantidad de electrones, ¿ya? Miren, entonces el número atómico va a corresponder al número de protones, ¿ya? Y en la tabla periódica están organizados por el número atómico, ¿ya? El número atómico es el numerito que sale arriba en el elemento, ¿ya? ¿Y sí? ¿Sí? ¿Tú recomiendas que uno se aprenda todas las tablas de multiplicar? ¿De multiplicar? Perdón, Periódica, periódica. Estoy media en otra. No, que se, no, que se mira, no es aprenda, necesario. sí, que se aprenda hasta el sodio, hasta el Ca, que algunos dicen, tenéis que aprender desde el hidrógeno hasta el Ca. Es que mira, Hasta en la PSU, hay cachado que en la PSU de ciencia, en los ensayos siempre al principio te ponen como un pedacito de la tabla periódica y ese pedacito es como todos los átomos que ocupan ahí en la prueba. Como que ahí están los datos. Pero igual es bueno que te aprendas ahí por lo menos los del principio, po, ¿ya? O cuáles son los gases nobles y todo eso. Ya, chiquillo, entonces los elementos están puestos en la tabla periódica con respecto a su número atómico, que sería el número de protones, ¿ya? Y el número atómico le da identidad al átomo, ¿ya? Entonces dice qué elemento es, po, para que sepan. Y si el átomo es neutro, significa, el número atómico también significa la cantidad de electrones que tiene. Pero si ya es un catión o un anión, ya no sería representativo, ¿ya? Ya Tienen que miren, tener en cuenta también que el número másico siempre va a ser el más grande, ¿ya? Porque la suma de los protones más los neutrones, y siempre va a ser el más grande, ¿ya? ya. Y el número atómico se representa con la letra S, ¿ya? Digo, Z, estoy clarita aún, con la letra Z. Ya miren. Y el número másico se representa con la letra y es la suma de protones y de neutrones que tiene un átomo, representa la masa de un átomo, ya que la de los electrones es despreciable, ¿ya? El número másico representa la masa del núcleo. Y como les decía, casi toda la masa del átomo está en el núcleo. Los electrones no pesan casi nada en la nube electrónica. La nube electrónica es casi puro vacío. Entonces, para sacar el número másico o la masa del átomo, se suman los protones y los neutrones.
y es la letra A y el número que sale abajito siempre, y el número más grande, ¿ya? Como decía el Lucas, ¿ya? Entonces, número atómico Z, número másico A. Exacto, y sí. Oye, yo también quería decir, lo que pasa es que el Yense también porque el número másico siempre va a ser más grande ya, porque resulta que a mí una vez me cambiaron los números, me los preguntaron al revés. Entonces uno dice que el número másico siempre puede estar abajo, pero a mí una vez me los preguntaron al revés, que el número másico estaba arriba, pues. Entonces, igual el Yense por eso, porque no siempre el número másico va a estar abajo, ¿ya? Porque a veces se lo pueden preguntar como está ahí como elemento, como ahí sale el hierro, que tiene ahí número atómico 26, pero a veces se lo van a preguntar como el elemento y le van a poner los números al costado izquierdo arriba. Entonces ahí generalmente van a poner siempre el más grande arriba, o también lo pueden poner abajo. ¿Ya? Entonces quédense con que el número másico siempre va a ser el más grande, ¿ya? Ya cabres. ¿Cómo van? ¿Van entendiendo? ¿Algún cabre que me diga sí, no? Por el Sí, va micrófono. súper bien. Vamos a ver Ya, el chat. Dicen que sí, súper, yes, todo claro, Sí, yes. todo claro. ya. No, Ya, miren, no ahora puedo vamos a ver poner check. los iones. Yo le había dicho que también habían, habían distintos tipos de átomos, ¿ya? Están los átomos neutros, que son los átomos que tienen la misma cantidad de protones y electrones, y también existen los iones, ¿ya? Que son átomos con carga. Por ejemplo, hay iones positivos que se llaman cationes, ¿ya? Eh, átomo con carga eléctrica positiva se forma cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones, ¿ya? Tiene sentido, pues, porque si el átomo pierde, no sé, uno o dos electrones, la carga positiva va a ser mayor que la negativa. Entonces, el átomo va a empezar a tener carga positiva y va a ser un cation. Exactamente. Como que esa pequeña diferencia hace como, define como el nivel de carga, por así decirlo, eh, si está cargado así como positivamente o negativamente. Ya, es muy importante esa diferencia porque a veces la prueba nos ponen ejemplos y solamente con que uno de estas, ¿cómo se llama? Eh, eh, una de estas pelotitas se nos mueva, un electrón creo que generalmente, o un protón, ya, un electrón o un protón se nos agrega, cambia totalmente como ¿cómo decirlo? La electronegatividad que pueda tener. Por ejemplo, puede ser positivo o puede ser negativo, pero eso va a depender netamente de un protón o un electrón. Lucas, una acotación. Mira, si el número de protones cambia, el elemento cambia, ¿ya? Entonces ya no va a ser, ya va a ser otro elemento totalmente distinto. Cuando cambia el número de electrones, va a ser el mismo elemento, pero en ion, pues ya, por si acaso, ¿ya? Y también, ya vimos entonces los cationes y también están los aniones, que son iones negativos. Esto pasa cuando un átomo neutro gana uno o más electrones, ¿ya? Y tiene sentido porque si el átomo gana uno o dos electrones, por ejemplo, la carga negativa va a ser mayor que la carga positiva del núcleo. Entonces el átomo pasa a tener carga negativa. Véanlo así, ¿ya? Y que no se confundan, iones positivos cationes y iones negativos aniones, ¿ya? Cuando cambia el número de protones, se transforma en un átomo completamente distinto. Por eso se dice que el número de protones como que no cambia. Para que sea el mismo átomo, lo único que cambia son los electrones. O sea, el mismo elemento, para que sea el mismo elemento, lo único que cambia son los electrones, ¿ya? ¿Cómo vamos? Hoy tengo una duda aquí, pero es como nada que ver.
El Felipe que está acá, el mismo que estaba en la clase de lenguaje. Hoy no sé. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Felipe? No es que, sí, el Felipe es el que hice yo. Es que tengo una duda nomás. Dice, ¿puede retroceder, nos dice Patricia? ¿A cuál? ¿A la de los iones? Ahí están los iones. Sí, ahí está, ya. Porque ¿qué dice? No te quería preguntar si eres tú. Solamente que te he visto como en casi todas las clases, por eso. Tengo frío. Sí, tengo frío. En la mañana le fui a dar desayuno a mi abuelita. Ay. Entonces tenemos los iones, ahí están los cationes, los aniones. Cationes siempre tienen carga electrónica positiva y los iones negativos. Mm, ay, Oigan una cosa, esto es en buenas, sí. Nosotros, yo con la ICI vamos a estar resolviendo las dudas que tengan, pero por favor no nos envíen pruebas que les resolvamos, po. No, no hagan eso. Es que, es que ya vamos, somos estudiantes y todo el tema, los vamos a ayudar ya. No hay problema con eso, pero hay límite igual, pues, o sea, si tienen como preguntas y dudas, ya les podemos explicar el porqué de una pregunta, algo, pero es que a la mañana, no me acuerdo si fue hoy día o anoche, que nos pidieron que si alguien le ayudaba en una prueba. Entonces yo quedé como, pucha, qué lata, o sea, ¿por qué te piden eso? Po? Si no, pues como que nos pasaran a nosotros la prueba y se la hiciéramos. Entonces, si tienen dudas con algunas preguntas, ya está bien, lo podemos ayudar así como con una guía y todo el tema, pero con pruebas no, po, porque ¿qué pasa si se saca un 7? Ella no se sacó el 7, güey, nosotros nos sacamos un 7 porque nosotros solo respondimos, po. Así que, ¿abres? así que tenga cuidado con eso. Dale, Easy. Ah, y otra cosa, yo voy a tratar de no responder preguntas en la noche porque ayer traté de responder una pregunta y cagar el sueño y mandé como 10 más audio y no quedó nada claro. Ah, Entonces, como que es que sí. ayer estaba cansada igual. Pero Hay eso, horario. sorry por la de ayer que me dio vergüenza el grupo de física 2. Sí, hay horario igual, sobre todo que, bueno, estamos trabajando en un comunicado de regla igual para informarles ya, donde vamos a explicar igual algunas reglas que hay, ya, pero sin desviarnos del tema. Pero pueden preguntar algo de un libro, sí, claro, sí, no hay problema. Ahí nos pone un UU, pregunta sí, pero no hacerle los trabajos. Exacto. Prepa tuvo, repa tú ahí dice. El número atómico. Eh, ¿a, a qué le daba identidad? Nos pregunta Carla. ¿El número atómico qué? El número, o sea, el número atómico, ¿a qué le daba identidad? Y nos pone una carita así. Al elemento. El número atómico define qué elemento es. Si, por ejemplo, si es oxígeno, si es hidrógeno, no sé si es cobre. El número atómico, que es el número de protones, define qué elemento es. Exacto, porque si mal no recuerdo, la tabla periódica está también organizada en base a eso, ¿cierto? Sí, po. ¿O nada que ver? No, sí, estáis bien, Luquitas. Estáis Ah, bien. ya. Sí, po. Muchas Ya, gracias igual por avanzamos corroborar, por nomás. ejemplo. Sí, yo creo Una que sí, están todos consulta. bien acá. Hay una duda que me quedó donde dijeron como si la carga es negativa o positiva, también tiene que ver como en qué elemento es, o entendí mal eso. No, mira, no, es que si la carga es positiva o negativa depende del número de electrones que tenga, ¿ya? O sea, con respecto al número de protones, ¿ya? Si tiene más electrones que protones, la carga va a ser negativa. Negativa. Si tiene menos electrones que protones, la carga va a ser positiva. Si el número de protones cambia, significa que ya hay otro elemento distinto. Ah, No ya, tiene eso que era ver mi con la duda. carga, ¿ya? Ya, gracias. Grandísimo, es súper seca. Ya a ver, ¿qué tenemos acá? Hagan horario de preguntas. Sí, sí, para eso tenemos la funcionalidad de los grupos. De hecho, funcionan desde
que se abren, creo que desde las 9 hasta las 11 de la noche, más o menos. Acá Natalia nos pregunta, ¿qué es el estado basal de un átomo? ¿O qué tiene que ver? No sé si eso, no sé si es de El esa materia, estado el basal. estado... Ajá. Sí, Mira, el estado basal, yo había escuchado el estado basal de un electrón, que es cuando sí, está en el orbital que le corresponde, o sea, porque está el estado basal del electrón y está el estado excitado del electrón, que es cuando el electrón, no sé, sube a otro orbital, así como que tiene más energía y sube. Pero eso es como en el modelo de Bohr, en el modelo atómico de exacto. Bohr. Y el estado basal de un átomo debe ser el estado neutro, o sea que cuando tiene el mismo número de protones que y el mismo número de electrones, ¿ya? Electrón. Ahí se va a considerar neutro un átomo. Nos pregunta acá Sebastián, ¿un catión pierde un átomo, un anión gana otro átomo? Yo creo que se Pero son refiere a... átomos eso. No, los átomos son muy grandes, no hay que estar formando moléculas. Mira, lo que pasa acá, Seba, es que acá hay un juego entre protones y electrones, ¿ya? Ahí está. Para que un catión sea positivo, ¿ya? Por algo se llama catión, tiene el número de protones tiene que ser más que el número de electrones. O sea, como los protones son positivos, obviamente si tenéis como más protones, el átomo va a ser positivo. En cambio, el anión, si tiene pocos protones y muchos electrones, va a ser negativo, ¿ya? Acá nos pregunta Felipe, lo que puede perder o ganar son electrones, carita guiñando. Sí, 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 lo que son electrones. exacto. Los electrones son Oigan, lo más importante aquí. oigan, ¿saben? Es que estaba pensando que al principio de la clase estábamos hablando como de sacar y meter protones y eso ya. Ya sabemos que no se puede porque, o sea, cambiaría de elemento, po. Entonces no se puede. Pero, por ejemplo, en la bomba atómica, lo que pasa es que está el núcleo del átomo y el núcleo del átomo se rompe y la fuerza o sea, la fuerza que está en el núcleo se libera, ¿cachai? O sea, la energía que está en el núcleo se libera como energía calórica y por eso hubieron tantos quemados y todo, po. O sea, ¿cómo se llamaría esa fuerza? Creo que se llama fuerza fuerte o fuerza débil, ¿cuál era? La que está en el núcleo de los átomos, no me acuerdo bien. Pero esa fuerza se libera en forma de energía, hoy, en forma de energía calórica. Exacto. Es fuerza Fusión nuclear, nuclear nos dice. Eso, es fuerza nuclear, sí. Quedan 10 minutos. ya cabre, para que sigamos, que si no se nos va a pasar, ya, sigamos, se nos va a pasar la hora muy, muy rápido. Ya miren, ya aquí vamos a ver quién lo descubrió. El átomo ha sido un concepto que ha sido construido con los aportes de muchos científicos que han aportado aspectos a la concepción actual. Entonces vamos a ver los modelos atómicos, ¿ya? Ya miren, mira, lo primero que se vio con respecto a los átomos que se visualizó, la primera vez que se visualizó que podía haber algo como el átomo fue con Demócrito, ¿ya? Bueno, básicamente Demócrito, ¿ya? Pero también con aportes de Leucipo. Miren, Demócrito y Leucipo propusieron que en toda la materia está compuesta por partículas indivisibles a las que llamaron átomos, ¿ya? Átomo significaba sin división. Y entonces Demócrito y Leucipo como que estuvieron en contra de Aristóteles, que Aristóteles estaba a favor de la teoría de los elementos, que las cosas estaban formadas por cierto porcentaje de agua, cierto porcentaje de fuego, cierto porcentaje de tierra, ¿cachai? Como que las cosas estaban formadas por elementos, no por átomos, ¿ya? Entonces estaban en contra de Aristóteles, por eso aquí le puse versus Aristóteles. Esto es la primera vez que se visualizó que podía existir algo como el átomo, ¿ya? Con Algo así Demócrito. como Avatar. Algo así como Sí, Avatar nos dice Felipe, sí. sí, Aristóteles creía algo así, como Avatar. Está bien. ¿Alguna duda acá? Terrible.
terrible pollo el Aristóteles, no sabía una, no callaba nada. Se nos cayó ahí el Aristóteles, se nos cayó. Entonces, cuando le pregunten qué fue el padre del átomo, tienen que decir Demócrito. Siempre se toma como a Demócrito y Leucipo como que no se le nombra, pero también hubieron aportes de Leucipo, ¿ya? Exactamente. Oiga, y también tengan ahí ojo con la palabra modelo atómico, ¿ya? Eso también se ve en el método científico, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Ya. Dalton. Después de todo esto de Demócrito, ya, vino Dalton. Dalton fue el modelo de Dalton fue el primer modelo atómico con bases científicas, ¿ya? Porque, o sea, es como el primer modelo atómico reconocido, porque lo que pensaba Demócrito fue como una idea solamente, no es como un modelo atómico, ¿ya? Entonces el primer modelo atómico fue el de Dalton. Y ya, en 1808, ¿ya? Y miren, aquí se los voy a acercar. El modelo atómico de Dalton está basado en los siguientes postulados, ¿ya? La materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos, los cuales son indivisibles y no se pueden destruir. Dele con indivisible, lo pusieron 2 veces aquí. ¿Ya? Ya. Y la segunda dice, todos los átomos de un elemento poseen las mismas propiedades químicas, mientras que los átomos de elementos distintos tienen propiedades diferentes, ¿ya? Los compuestos se forman al combinarse los átomos de 2 o más elementos en proporciones fijas y sencillas. De modo que en un compuesto los átomos de cada tipo están en una relación de número entero o fracciones sencillas, ¿ya? Pero, por ejemplo, el H2O tiene un átomo de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, ¿ya? Entonces son números enteros y sencillos. Eso es lo que pensaba el Dalton. En las reacciones químicas, los átomos se intercambian de una sustancia a otra, pero ningún tipo de átomo de un elemento desaparece ni se transforma en un átomo de otro elemento, ¿ya? Ya miren, el modelo de Dalton era como una pelotita nomás, ¿ya? Piénsenlo así, era como un circulito. El Dalton pensaba que había como muchos circulitos que formaban la materia. Como que todavía no consideraba ni los protones, ni el núcleo, ni nada, ¿ya? Exactamente. Oye, que son bacanes estos tipos, weón. ¿Quién habría pensado eso? O sea, lo mismo pienso con la matemática, weón. ¿Cómo habrán descubierto todas esas cosas? La mente que tuvieron para haber pensado ese tipo de cosas. Oye, y Sobre sí, todo Demócrito que se fue en contra de todo lo establecido antes, pues, ¿cachai? Oye, ¿se va a terminar la clase? sí, eso mismo iba a decir. Para enviar el último link que nos queda y terminamos. Ya, cabres, ya, vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido para ver esto, ya. Sí, porque nos quedamos mejor respondido la pregunta. Ya, terminamos con esto acá. Y les voy a mandar el link de la última reunión que tenemos ahora y quedaríamos listos ya porque nos falta ver el modelo de Rutherford, de Von Thomson y vamos a ver Schrödinger, ¿o no? Sí, vamos a ver todos los modelos. Ya, y ahí Por eso les vamos a digo que verlo. avancemos rápido. Bueno, si no lo vamos a tener que ver la próxima clase nomás.